Vamos a hablar de los biomateriales. Mi nombre es Edgar José Francisco Muñoz Triviño, con mis compañeros Octavio Rodríguez Cázares, Cristian Alexis de la Cruz Cravera y Alejandro Francisco Flores Telleri. Los biomateriales son materiales diseñados para interactuar con sistemas biológicos utilizados para tratar, aumentar o reemplazar tejidos, órganos o funciones del cuerpo humano y se pueden clasificar en diferentes categorías según su composición. La clasificación de los biomateriales son metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los biomateriales metálicos incluyen titanio y sus aleaciones con más acero inoxidable y aleaciones de cobalto cromo. Se utilizan principalmente en implantes ortopédicos y dentales por su alta resistencia mecánica. Destacan por su durabilidad y capacidad para soportar cargas. Los biomateriales poliméricos pueden ser naturales, como el colágeno o quitosano, o sintéticos, como el polietileno o silicona. Son versátiles y fáciles de procesar. Se usan en sutura de lentes de contacto y sistemas de liberación de fármaco. Los biomateriales cerámicos incluyen la hidroxiapatita, biovidrios y alúmina. Tiene una excelente biocompatibilidad, resistencia a la compresión y aplicaciones en regeneración ósea e implantes dentales. Y por último, los biomateriales compuestos. Combina dos o más materiales y permiten obtener propiedades superiores a los de los demás materiales. Un ejemplo de estos son los polímeros de la cerámica para implantes óseos. Para que estos biomateriales sean efectivos en sus aplicaciones médicas, deben cumplir varias características esenciales. En primer lugar, debe ser biocompatible, lo que significa que no deben de provocar respuestas adversas en el organismo cuando se implantan, y también es fundamental que poseen propiedades mecánicas apropiadas a esa función específica, ya sea soportar cargas en implantes ortopédicos o mantener la flexibilidad en aplicaciones de tejidos blandos. Y otra característica es la resistencia a la corrosión y una degradación controlada. Estos son cruciales para garantizar la durabilidad del implante y la seguridad del paciente, y además deben de ser fáciles de procesar y esterilizar para su uso clínico. Los demás materiales los van a estar hablando un poquito más mis compañeros. Yo voy a estar hablando de los metales. Los biomateriales metálicos son metales de origen metálico que se utilizan en aplicaciones médicas para interactuar con sistemas biológicos. Están diseñados específicamente para ser compatibles con el cuerpo humano, permitiendo su uso en una gran variedad de dispositivos médicos, como implantes, prótesis y herramientas quirúrgicas. Gracias a las múltiples propiedades, los metales garantizan la higiene en centros hospitalarios, quirófanos, por sus propiedades antibacterianas, y además sirven para agilizar la cicatrización de heridas, mejorar la oxigenación de la sangre, potenciar tratamientos médicos y elementos protéticos de todo tipo. Estos materiales deben de cumplir una serie de propiedades físicas y químicas esenciales para garantizar su funcionalidad y seguridad, tales que son las propiedades físicas. Por ejemplo, la resistencia mecánica, capaz de soportar fuerzas y cargas sin deformarse, eh, su tamaño y forma igual a la materia al sustituir, deben de adaptarse perfectamente a la anatomía del paciente, su densidad y cuerpo y peso adecuado. La densidad no debe ser compatible con los tejidos para evitar sobrecargas. Ahora, sus propiedades químicas no deben de ser tóxicas, no deben de liberar sustancias nocivas que puedan dañar algo, no deben de ser carcinógeno, así evitar cualquier riesgo de provocar cáncer, y ser químicamente estables, mantener su composición y propiedades. Los biomateriales metálicos han evolucionado a lo largo de varias generaciones, cada una con enfoques y objetivos específicos. La primera generación, diseñados principalmente para minimizar la toxicidad y garantizar la seguridad en el cuerpo humano. La segunda generación se enfocó en mejorar la funcionalidad tanto a nivel mecánico como molecular, buscando una mejor integración de un material en el entorno biológico y aumentando la longevidad de los implantes. La tercera generación, además de la funcionalidad, esta generación se centra en la regeneración del tejido circuncidante, combinando propiedades bioactivas para promover la curación y la integración del organismo.
Algunos de los tipos principales de estos tipos de metales es el acero inoxidable 316L, el titanio T1-6Al-4V, el cobalto cromo y el tantalio. Hoy vamos a hablar del acero inoxidable 316L. El acero inoxidable 316L es un acero inoxidable compuesto principalmente por cromo, níquel, molibdeno y una pequeña cantidad de carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Los principales usos del acero inoxidable 316L son la fabricación de dispositivos médicos y la fabricación de equipos médicos y fabricación de consumibles médicos. Y se utiliza en dispositivos de fijación pequeños como pasadores, tornillos y placas. Originalmente se utilizó para prótesis, pero debido a otras aleaciones más ligeras se fue reduciendo su uso. Algunas de sus características son la biocompatibilidad, cumple con los estándares internacionales de la biocompatibilidad pertinentes y es inofensivo para los tejidos humanos y no causa reacciones alérgicas ni otros efectos adversos. Resistencia a la corrosión. Puede resistir a la corrosión por, por fluidos fisiológicos, medicamentos, limpieza, desinfectantes y puede resistir la erosión por medios corrosivos como el cloruro. La resistencia a altas temperaturas. Tiene una resistencia a altas temperaturas, así evitando la deformación, delaminación e incluso la oxidación. Las propiedades mecánicas. El material tiene suficiente resistencia, dureza y tenacidad para garantizar la estabilidad y seguridad. Y por último, la limpieza. Es lisa y es difícil de generar bacterias. Después sigue el titanio T1-6Al-4V. El titanio es una aleación titanio alfa-beta compuesta por 6% de aluminio y 4% de vanadio. Es la aleación más utilizada y representa el 50% del uso total del titanio en todo el mundo. Debido a su biocompatibilidad y capacidad de integrarse con el tejido humano, se utiliza ampliamente en dispositivos médicos, especialmente en ortopédicos como tornillos para huesos, prótesis articulares e implantes dentales. Sus características más destacables son la alta resistencia a peso. Tiene una densidad significativamente menor que el acero, pero una resistencia comparable y es ideal donde la reducción del peso es el factor clave. La resistencia excepcional a la corrosión. El titanio es inherentemente resistente a la corrosión, pero la adición del aluminio y vanadio mejora aún más esta propiedad. La resistencia a las altas temperaturas. Conserva propiedades mecánicas a temperaturas elevadas de hasta 400 grados centígrados. La biocompatibilidad. Esta aleación es segura para usos de aplicaciones médicas como implantes y prótesis, para su capacidad de soportar fluidos corporales sin corroerse y su bajo peso la convierte en una opción ideal en el campo médico. Después sigue la cobalto cromo. Es una aleación metálica que consiste en la combinación de cromo y cobalto y se utiliza comúnmente en la fabricación de prótesis dentales y ortopédicas, como implante de la cadera, rodilla y así también como en herramientas y componentes aeroespaciales y automotrices. Algunas de sus características más destacables es la resistencia, ya que lo convierte en un material ideal para soportar fuerzas importantes, ofrece una buena resistencia al desgaste y alta tenacidad a la fractura. La biocompatibilidad, el alto cromo cobalto no reacciona con los fluidos corporales y su película de óxido estable y pasiva la hace resistente a la corrosión. Su versatilidad, se puede moldear, fresear y utilizar en diversos procesos de fabricación. Es liviano, es relativamente liviano, lo que genera comodidad en el paciente y tiene una estabilidad dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una baja expansión térmica y es dimensionalmente estable, asegurando que conserve su tamaño y forma bajo diferentes temperaturas. Otro material es el tantalio. El tantalio se obtiene de los minerales columbita, talandita y auxenita. No reacciona médicamente y se usa para hacer láminas delgadas o alambres delgados para reparar el tejido dañado y se plantea como uno de los mejores materiales biocompatibles debido a que diferencia de los materiales metálicos convencionales, el tejido biológico crece en el tantalio después de un periodo de implantación al igual que un hueso real y se le conoce como un prometal. Sus características es la densidad y dureza. Es un metal duro y denso. Le confiere durabilidad en diversas aplicaciones. Resistencia a la corrosión. Su resistencia a la corrosión se debe a la regeneración de la película protectora estable en el peróxido de tantalio en su superficie. Un punto de fusión elevado. Posee un punto de fusión de 3017 grados centígrados. Su biocompatibilidad no provoca reacciones adversas en el cuerpo, lo que lo hace ideal a implantes ortopédicos y dentales.
Ok, yo me encargaré de hablar de los cerámicos, ¿sí? Los cerámicos son compuestos inorgánicos formados por la combinación de elementos metálicos y no metálicos. Se caracterizan por una elevada dureza, una resistencia a altas temperaturas y estabilidad química. Sin embargo, presentan también una fragilidad y baja conductividad térmica, tanto térmica como eléctrica, debido a la naturaleza de sus enlaces químicos, en donde sus enlaces químicos pueden ser catalogados principalmente como iónicos, pero también algunas veces, en algunas ocasiones, catalogados como covalentes. Estos materiales son ampliamente utilizados en la industria biomédica, debido a su biocompatibilidad, estabilidad química y capacidad de osteointegración. Estas propiedades, cuando hablamos de materiales cerámicos en el campo de la medicina, nos referimos a su uso en implantes, prótesis y recubrimientos. Algunas de sus propiedades más importantes incluyen la biocompatibilidad, en donde su baja actividad eléctrica y su estabilidad química hacen que sean bien tolerados por el organismo, reduciendo el riesgo de rechazo o de inflamación. También está la osteointegración, en donde algunos materiales cerámicos tienen una composición similar a la del hueso natural, lo que esto permite que el tejido óseo crezca y se adhiera mejor al implante, sin ningún problema. También tiene una estabilidad al ambiente biológico, son una de sus propiedades principales, en donde no se corroen ni se degradan fácilmente dentro del cuerpo. De hecho, son altamente soportan la corrosión del cuerpo, lo que asegura su funcionalidad a largo plazo. Y bien, vamos a hablar de tres principales biocerámicos, los que vi principalmente en la industria, que sería la hidroxiapatita, la alumina o el óxido de aluminio y la circonia. Bien, empezaremos con la hidroxiapatita, en donde su estructura es similar al tejido óseo, lo que la hace un excelente material para promover la regeneración ósea. Esta se utiliza en injertos óseos y en andamios para ingeniería tisular. A su vez, facilita la adhesión y proliferación de células óseas, acelerando la integración del implante. Debido a su alta biocompatibilidad y capacidad para promover la regeneración ósea, esta favorece la adhesión y proliferación de los osteoblastos, que es una célula que se encuentra en nuestro organismo, en nuestros huesos para ser más exactos. Bien, también hablaremos de la circonia, que es un material cerámico altamente resistente y con una excelente tenacidad, lo que lo hace ideal para soportar cargas mecánicas. Esta se utiliza principalmente en prótesis ortopédicas, especialmente en articulaciones o en algunos implantes dentales. Esto debido a su resistencia al desgaste. Su estabilidad química y compatibilidad con los tejidos vivos reducen el riesgo de fracturas y fallas en los implantes. También encontramos a la alumina, en donde es un material ampliamente utilizado debido a su pureza, su estabilidad química y su resistencia mecánica. Se usa principalmente en prótesis articulares, como lo podría ser la prótesis de la cadera. También se utiliza en restauraciones y recubrimientos dentales. Y también se utiliza en recubrimientos en implantes para mejorar la osteointegración. Estas cualidades son debidas a su superficie pulida y baja de desgaste, en la cual ayuda a reducir la formación de tejido fibroso alrededor de todo el implante. Aquí pondremos unas imágenes en donde principalmente se puede ver que su función principal es generalmente en los dientes, ¿sí? Como implantes óseos, aunque también tanto el circonio como la alumina se usan también para prótesis articulares. Hola, yo soy Octavio Rodríguez Cáceres y hoy explicaré los biomateriales compuestos. Los biomateriales compuestos son los biomateriales que son formados por dos o más componentes y presentan diferentes fases de naturaleza entre sí. Hay dos
componentes diferentes, la matriz y el agente reforzante. La mezcla de ambas proporciona propiedades mecánicas superiores a una suma de estas, o sea, tiene una sinergia. Estas mejoran la resistencia y durabilidad. Se usan en implantes y prótesis para soportar cargas mecánicas muy altas. Pueden ser biodegradables gracias a sus componentes dependiendo del material y la aplicación médica. Tienen mayor biocompatibilidad, favorecen la integración del cuerpo sin provocar reacciones adversas. Son personalizables gracias a que se diseñan según la necesidad médica específica para optimizar su rendimiento. Los materiales dependen de muchas propiedades mecánicas, la cual puede ser polimérica, cerámica o metálica. Explicaré uno de los tipos de biomateriales, bueno, dos. El primero es el biomaterial reforzado con partículas. Estos biomateriales están compuestos por partículas de un material duro o frágil, dispersas uniformemente y están rodeadas por una matriz más frágil y dúctil. El tamaño de cada partícula es muy pequeño, oscila entre los de 100 a 200 micros de diámetro. Se usan estas partículas para obtener materiales mucho más resistentes, y las partículas de refuerzo suelen ser más resistentes que la propia matriz, cohesionándose fuertemente para poder mejorar sus propiedades mecánicas, como ya lo había dicho anteriormente. Estos materiales dependen de gran medida de la estructura. Se diferencian gracias a que la estructura de gran escala puede ser mejor para estos, y por tanto las propiedades deseadas van a ser mucho superiores. Veremos dos tipos, uno es el poliácido lactídico y el otro es el polietercetona. El primero es un tipo de polímero biodegradable derivado del ácido láctico, ampliamente utilizado en las aplicaciones médicas. Esta es la matriz y se puede juntar con un agente reforzante como es la hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio que imita la composición del tejido óseo, promoviendo la osteointegración. Sus propiedades y beneficios. Esta puede ser biodegradable, ya que se degrada el hueso en el ácido láctico y es metabolizado sin toxicidad. Y puede ser osteoconductivo. La hidroxiapatita mejora la adición celular y la formación de hueso nuevo en esta. Tiene muy buena resistencia mecánica, suficiente para las aplicaciones óseas, y tiene mejor compatibilidad biológica, gracias a que no genera reacciones adversas en el organismo. Y este tipo de biomaterial se usa en la ingeniería de tejidos también. Y con el segundo tenemos la polietercetona, que esta se puede unir con las nanopartículas de titanio. Esta es un polímero también, pero este es semicristalino, altamente resistente y con excelentes propiedades mecánicas. Pero aún más, al reforzarlo con nanopartículas de titanio, mejora su rigidez y su biocompatibilidad para las aplicaciones médicas avanzadas. Las propiedades y beneficios de esta también es lo mismo que el anterior. Tiene alta resistencia mecánica, similar al hueso, lo que reduce el estrés del hueso gracias al implante. Mejora la bioactividad. El titanio promueve la adhesión celular y la osteointegración. Este es mucho más ligero gracias al titanio y es útil a largo plazo para que el paciente pueda tener esta prótesis mucho más tiempo y no se le llegue a desgastar tan rápido. Después hablaremos de los materiales reforzados con fibras. Estos biomateriales funcionan obviamente con fibras y una matriz como el anterior, donde las fibras, ya sean cerámicas, poliméricas o metálicas, mejoran la tracción y la matriz las mantiene en su lugar. Se utilizan también en prótesis y dispositivos médicos como los implantes de rodilla o el cemento óseo. En este tipo de biomateriales es importante que la fibra sea muy resistente, rígida y de poco peso, ¿verdad? Para que los pacientes no sientan tan rígido y tan pesado su prótesis o implante.
Si el compuesto se utiliza a altas temperaturas, también la fibra deberá tener una temperatura de fusión alta. Obviamente, para cualquier tipo de situación, el biomaterial tiene que ser resistente a altas temperaturas o a cualquier tipo de otra cosa. Por lo que la resistencia específica y el modelo específico de la fibra es importante. Hay varios tipos de fibras, vamos a ver tres. La primera es la fibra de vidrio. Estos materiales son producidos en formas de fibra de manera tal que si existen este tipo de fibra, la primera fibra que voy a explicar es la fibra de vidrio. Estos materiales son producidos en forma de fibras, obviamente. Sus propiedades mecánicas son generalmente anisotrópicas y varían mucho dependiendo del ordenamiento de las fibras en el interior del material. Son las fibras más comunes que tenemos de estas tres, en principio porque el costo es menor a las de carbono o a la medida, que es la orgánica. Las matrices más comunes para estas fibras son las resinas de poliéster, o sea, son las que más se juntan con ese tipo de fibras. Tienen una densidad y propiedades para la tracción comparable a las fibras de carbono, pero de menor resistencia y pueden sufrir mayor elongación sin romperse, o sea, son más flexibles que la fibra de carbono. Continuando con la siguiente fibra, la de carbono. La fibra de carbono es un material amorfo. Esto hace que ante la tensión de tracción las hojas se traben unas con otras, previniendo su corrimiento entre capas. La fibra de carbono que usamos hoy como refuerzo de materiales compuestos se fabrica a partir de un polímero llamado poliacrilonitrilo, PAN, mediante un complicado proceso de calentamiento. Los filamentos de esta fibra tienen un diámetro entre los 5 y 8 milímetros y están formados en mechas que contienen entre 5.000 a 12.000 filamentos. Estas mechas pueden retorcerse en hilos y formar tejidos. Las fibras de carbono tienen alta resistencia mecánica y alta rigidez, pero son poco resistentes al roce y al impacto de baja energía. Y por último tenemos la fibra orgánica, la aramida. Esta es un filamento orgánico que proviene de ciertos derivados del petróleo. Su nombre se deriva de las funciones orgánicas que poseen aromático y amida. Se utilizan en estructuras compuestas como las fibras de Kevlar. Es un polímero totalmente aromático, químicamente que es muy similar al nylon. Solo se fabrica como fibra. Tiene una estabilidad y una resistencia térmica muy alta que se utilizan ampliamente en los composites más ligeros que aislantes eléctricos que se basan en fibra de carbono. Sus propiedades mecánicas suelen ser muy inferiores a las de la fibra de carbono. Ahora veremos las dos tecnologías para la obtención de biomateriales compuestos. Explicaré tres, mejor dicho. La primera es la deposición electrolítica, el cual es un proceso en el cual se logra la producción de especies químicas, las cuales residen en una superficie a través de una reacción electroquímica. Basado en este método se han depositado metales, aleaciones, polímeros y actualmente se ha empleado a materiales compuestos mediante la incorporación de algunas partículas dispuestas en la solución iónica. Después tenemos la electroforética, que es la que tenemos en la imagen, que es un método en el cual las partículas cargadas, dispersadas y suspendidas en un medio líquido, como se ve aquí, son atraídas y depositadas sobre un sustrato conductivo en la carga opuesta, que puede ser en la derecha. Son atraídas y depositadas sobre un sustrato conductivo de la carga opuesta como resultado de la aplicación de un campo eléctrico y puede ser catódica y anódica, dependiendo de la carga de las partículas que se mueven y de cuál sea el electrodo en el cual ocurra la deposición. Un ejemplo de la obtención de recubrimientos de fosfato es la hidroxiapatita. Luego tenemos el electrohilado. Esta técnica se remonta al siglo XX, sin embargo nos ha estado hace unos pocos años que la técnica se ha convertido en un proceso atractivo gracias a la habilidad de transformar una amplia gama de materiales, como se ve aquí, con una relativa simplicidad a estructuras bidimensionales y tridimensionales de fibras ultra finas, como se ve aquí, que permiten su uso específico en ingeniería de tejidos, como en andamios para crecimiento celular in vitro, o cultivos in vitro para regeneración ósea,
desarrollo de piel artificial e implantes vasculares, entre otras aplicaciones. Este tipo de tecnología se usa mucho en las impresoras 3D para hacer diferentes fibras. Esta técnica permite la obtención de fibras al aplicar un campo eléctrico de 1 a 30 kilovoltios en un material líquido viscoelástico contenido en un recipiente en el cual solo puede salir a través de un capilar bajo fluido controlado, como este, en el cual en el proceso se obtiene un material ultra fino de 2 dimensiones con múltiples poros interconectados y con buenas propiedades mecánicas. El resultado viene determinado por diferentes parámetros dependiendo del líquido, ya sea la composición, el peso molecular, la viscosidad, la tensión superficial y la conductividad, y los dinámicos como el de arriba, como el campo aplicado, la distancia del colector y el flujo de salida. También yo me voy a encargar de hablar de la aplicación de biomateriales compuestos, empezando por el PEEK, que por sus siglas son poliéster, éter, cetona, reforzada con fibras de carbono. El PEEK es un polímero de alto rendimiento con excelentes propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Su refuerzo con fibras de carbono mejora aún más su resistencia y su rigidez, logrando así un módulo elástico similar al del hueso cortical. Esto reduce el riesgo de estrés en implantes óseos y mejora su durabilidad. Además, el PEEK reforzado es biocompatible y radiotransparente, lo que permite un mejor seguimiento en las imágenes médicas. Ok, ahora veremos, en general, tiene 3 aplicaciones principales en la medicina. Estas aplicaciones pueden ser los implantes espinales y ortopédicos, en donde, como se puede ver en la imagen, se utilizan discos vertebrales artificiales o en placas de fijación y tornillos de columna, debido a su resistencia mecánica y compatibilidad con el tejido óseo. También se puede utilizar como una prótesis de rodilla y cadera, en donde su ligereza y resistencia lo hacen ideal para reemplazos articulares, mejorando la movilidad y reduciendo el desgaste. También, por último, se pueden utilizar como dispositivos de fijación ósea, en donde se emplean placas y tornillos de fijación para fracturas óseas, proporcionando estabilidad y reduciendo sobre todo el riesgo que podría existir de una especie de rechazo o irritación del organismo a este agente externo. Bien, otro biomaterial compuesto que vamos a hablar es la hidroxiapatita, que ya habíamos hablado previamente en el apartado de biocerámicos, pero ahora reforzada con polímeros o con algún metal. La hidroxiapatita reforzada con polímeros o metales es un material cerámico bioactivo con una composición similar a la del tejido óseo, demasiado similar, promoviendo una excelente osteointegración. Su combinación con polímeros o con metales mejora su resistencia mecánica y estabilidad, haciéndolo útil para diversas aplicaciones médicas. Entre estas aplicaciones médicas se pueden encontrar, como ya hemos visto, como los implantes dentales y ortopédicos, en donde se utiliza como una especie de recubrimiento en el implante metálico para mejorar la integración ósea y reducir el tiempo de recuperación. ¿Okay? También se puede utilizar como en prótesis óseas o en andamios para regeneración ósea. Debido a su estructura porosa, este material permite la infiltración celular y la formación de nuevo tejido óseo, ideal para la ingeniería de tejidos. Otra función que tiene es como un material de relleno óseo en cirugías reconstructivas, en donde se emplean defectos óseos y fracturas complejas para estimular la regeneración del hueso natural. Por último,
vamos a hablar también de los biovidrios reforzados con polímeros biodegradables. Estos biovidrios, que vamos a ver del PLA y PLGA, son materiales bioactivos capaces de liberar iones beneficiosos como lo serían el calcio, el silicio o el fósforo. Estos a su vez promueven la regeneración ósea. Su combinación con polímeros biodegradables, como lo sería el ácido poliláctico, que serían las siglas de PLA, o el copolímero de ácido poliláctico y poliglicólico, lo que sería la PLGA, permite obtener estructuras reabsorbibles, ¿ok?, que desaparecen gradualmente a medida que el hueso se regenera. Estas aplicaciones en la ingeniería biomédica podrían ir desde la regeneración ósea en cirugías maxilofaciales. Debido a que los huesos maxilares son demasiado frágiles, se pueden utilizar para injertos óseos y en reconstrucción mandibular para pacientes con pérdida, se hace parcial o total, por alguna especie de trauma o por alguna enfermedad crónica que la haya afectado a su condición ósea. A su vez, también se puede utilizar para andamios para la ingeniería de tejidos, como también se podría usar la hidroxiapatita, en donde son empleados como estructuras temporales, ¿sí? Al final del tiempo se van a ir degradando, pero la idea es guiar el crecimiento óseo y el tejido, facilitando la formación de nuevos tejidos sin necesidad alguna de algún retiro quirúrgico. También por último, para agregar otro detalle, se podría utilizar para recubrimientos en alguna especie de implante metálico. Lo que quiero decir es en recubrimientos en alguna prótesis, en donde estos mejoran la integración ósea y reducen la posibilidad de rechazo o infección en prótesis metálicas. Bueno, mi nombre es Cristian Leches de la Cruz Carvera y a mí me toca hablar tema de biomateriales poliméricos. Pero antes de entrar al tema de biomateriales poliméricos, primero quiero empezar a hablar qué es un polímero. Los polímeros son macromoléculas formadas por repetición de unidades más pequeñas, y estas son los monómeros. Estas unidades se entrelazan entre sí mediante enlaces covalentes para formar largas cadenas y que estén bien estructuradas, que tengan firmeza. Estos polímeros pueden ser naturales o sintéticos, y su estructura y las propiedades que tenga cada uno de ellos varía dependiendo de los monómeros que lo componen y en cómo están ubicados. Estos polímeros tienen propiedades únicas tanto de flexibilidad, resistencia y ligereza, lo que los hace especialmente útiles en diversas ramas de la medicina, también en la construcción, pero nosotros nos enfocaremos en la rama de la biomedicina. Ahora sí, los materiales poliméricos son materiales basados en compuestos orgánicos, principalmente en el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos están diseñados específicamente para interactuar con el sistema biológico con fines de terapia o de diagnóstico. Estos son los más grandes biomateriales y se pueden usar en grandes aplicaciones, como son en tejidos duros o blandos, o como agente liberador de fármacos. Y estos biomateriales poliméricos tienen su propia clasificación de propiedades, las cuales hablaremos más adelante en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos de las propiedades de los materiales biopoliméricos. Estos se dividen en dos: propiedades mecánicas y propiedades químicas. Las propiedades mecánicas resaltan la elasticidad y flexibilidad, esto es que se adapta al movimiento natural del cuerpo, lo que hace ideales para dispositivos cardiovasculares y de prótesis articulares. Otro sería la resistencia al desgaste y a la fatiga, que esto es importante para aplicaciones de larga duración, como son las prótesis de cadera y de rodilla. También existe otra propiedad, que es la durabilidad y la tenacidad, especialmente relevante en dispositivos ortopédicos y dentales. Asimismo, presenta propiedades químicas, las cuales son la biocompatibilidad, lo que significa que este biomaterial no va a generar respuestas inmunológicas dañinas a nuestro propio cuerpo. También otra sería la bioactividad.
Asimismo, la degradación controlada, que este último es especialmente útil cuando se utilizan implantes temporales, ya que nos asegura que el material se descomponga poco a poco en productos que no son nocivos para el ser humano. Clasificación de los biopolímeros poliméricos. Estos se clasifican de acuerdo a su origen, ya sean naturales o sintéticos, siendo los naturales que se extraen a partir de una fuente presente en la naturaleza, mientras que los sintéticos son los que se obtienen en reacciones químicas. En el caso especial de los polímeros es a partir de su respectivo monómero. Los polímeros sintéticos son los materiales más versátiles. Dentro de las aplicaciones biomédicas se encuentran, como se muestra aquí, los lentes de contacto, se usó para materiales odontológicos y sustratos para la ingeniería de tejidos. Un ejemplo dentro de la clasificación de materiales sintéticos resalta los poliaquilatos, que son una familia de polímeros que parten de ácidos carboxílicos insaturados, y dentro de esta clasificación el más usado es el PMMA, que en el 2008 se utilizaron 2 millones de toneladas en ese respectivo año, y hablaremos de él a continuación. Ahora partiremos para comenzar a hablar del PMMA. Este es un termoplástico transparente de menor densidad, como se observa en la imagen, que el vidrio y de alta resistencia de impacto. Tiene buena biocompatibilidad con los tejidos humanos y es el más usado en el desarrollo de lentes rígidos intraoculares. En la actualidad se ha avanzado en el uso de ortopedia como adhesivo para hueso, prótesis craneales y respiraciones óseas. Asimismo tiene otras aplicaciones, como lo son que se usan como un vehículo para la liberación de material genético, y este sustituye a los vehículos virales. Este biopolímero presenta propiedades que los hacen únicos, como lo son la transparencia, que esta es su principal característica, que permite que la luz pase en un 92%, su resistencia al impacto, como se mencionó, es muy grande y tiene una excelente maniabilidad. Otro biopolímero es el PDMS. Este es un termoestable incoloro que no permite el crecimiento bacteriano, es resistente a la corrosión de la sangre, permeable al oxígeno. Este polímero puede ser endurecido de forma tal que sus propiedades pueden imitar a los tejidos suaves, como los implantes mamarios, maxilofaciales, catéteres, articulaciones, bombas de sangre y marcapasos. Pero este biomaterial tiene un problema, y su principal problema, que es su hidrofobicidad. Y esta propiedad permite que no sea adhesivo a la célula. Y ese sí es un gran problema. Y gracias a esto se han dado varias investigaciones que se han centrado en modificar la superficie de este biopolímero con plasma, con rayos gamma, con láseres o con otra serie de técnicas, con el objetivo de generar superficies que permitan una mejor adherencia a la célula. Bueno, ahora hablaremos sobre los biomateriales naturales. Los biomateriales poliméricos naturales son polimerizados en seres vivos, ya sean animales, plantas, microorganismos u hongos, y posteriormente son aislados para su uso. Este tipo de biomaterial y sus derivados tienen una alta ventaja de ser biocompatibles. Asimismo, tiene buena resistencia inmune en vivo, presentan una gran funcionalidad y también una buena durabilidad. Las proteínas son polímeros naturales compuestos de alfa-aminoácidos. En la naturaleza se encuentran alrededor de 20 aminoácidos y nada más uno es un aminoácido, y su estructura puede ser escrita en 4 niveles. Dentro de las proteínas se encuentra el colágeno. Es la proteína más abundante de los animales, en donde se representa alrededor del 30% de las proteínas. Es el mayor componente de matriz extracelular y es de vital importancia en la resistencia mecánica de tejidos y la regulación fisiológica. El uso del colágeno se ha expandido rápidamente por la industria farmacéutica y actualmente se está utilizando como un biomaterial para el desarrollo de ingeniería de tejidos y sistemas apósitos, piel artificial con las impresiones 3D también, injertos de hueso, córneas, implantes de tendones, reenergizaciones de nervios, piel, que también se trabajan en eso igual con la impresión 3D, y órganos, que también es un proyecto muy ambicioso, pero se podrá lograr en el futuro.
Todo lo anterior es debido a que tiene una muy baja toxicidad y una buena adhesión celular, que no presenta el problema del anterior biopolímero. Otro sería la queratina. La queratina es una proteína soluble en agua asociada a fibras intermedias de los citoplasmáticos epiteliales y apéndices epidemiológicos como el pelo, la lana, las garras, las uñas, etc. En la teoría se puede aislar para tener una película o fibras o esponjitas, hidrogeles que soporten la célula, que le den soporte a las células. Las aplicaciones que tiene la medicina aún no están en investigación. Sin embargo, mediante estudios in vivo y también in vitro, se ha demostrado que introduce la proliferación la migración y la diferencia celular, y además promueve la regeneración del tejido nervioso. Hablando de biomateriales, nos encontramos que no solamente son clasificados por cómo están formados, sino por cómo se encuentran en la naturaleza, o si son sintetizados en un laboratorio, o también sus diversas propiedades que tienen cada una, que también las vimos en un cuadro comparativo, las comparamos entre cada uno y vimos cuáles son los adecuados para cada tipo de caso. No puedes usar un biomaterial en un caso y en otro, son diferentes. Y también vimos que tiene un papel crucial en nuestro campo, debido a que tiene una gran capacidad para trabajar de manera sinérgica y beneficiar con sistemas biológicos que tiene el cuerpo humano. Además, su uso ha sido revolucionado en el desarrollo de dispositivos médicos avanzados, como son las prótesis, los implantes, las impresiones de órganos, también impresiones de piel, que se está trabajando actualmente en eso. Y esto contribuye a mejorar la calidad de los pacientes y asimismo alienta a que se siga investigando más en este campo para tratar los diversos padecimientos que tienen cada paciente. Además, comprendimos que la elección del material es un proceso tardado pero fundamental, ya que se debe considerar múltiples factores y ahí es donde podemos aplicar el cuadro comparativo que vimos. Y este proceso es fundamental debido a que cuando se vuelve evidente los riesgos de una mala elección puede causar varios problemas. Se deben tener en cuenta diversos factores, como son las propiedades mecánicas, porque debe sostener el tejido que esté cicatrizado, que no debe provocar ningún proceso inflamatorio, que no sea tóxico, que sea biocompatible, que demuestre una naturaleza deseable, que sea fácilmente procesado por el cuerpo, que sea estéril, y un sinfín de cosas a tener en cuenta. Y eso será todo por nuestra parte.